Hola, muchas gracias por conectarse a esta nueva entrega de Entrevistas El Espectador. Soy Leonardo Botero de la redacción política y en esta ocasión estamos con la senadora Sandra Ramírez del Partido Comunes. Senadora, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Leonardo. Muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias al espectador. Bueno, aquí estamos atentos al desarrollo de esta entrevista. Bueno, senadora, empecemos. Recientemente hubo una polémica por el tema de la elección del magistrado de la Corte Constitucional, que es el ex defensor Carlos Camargo, y en el caso suyo hubo una foto de un abrazo que le empezaron a criticar por la reacción. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento cuando él queda elegido y siendo que la coalición de gobierno de la que Comunes hace parte iba a votó por María Patricia Balanta? Bueno, Leonardo, efectivamente la coalición de Pacto Histórico, la coalición de gobierno, votamos por la doctora María Patricia Balanta, pero quien realmente ganó fue el doctor Carlos Camargo. Y como suele ocurrir en el Congreso, porque ganó, pues vamos a saludarlo. Y en eso fuimos a saludarlo, incluso yo no lo saludé yo solita, porque también fueron los otros compañeros de Comunes, los otros compañeros de Pacto Histórico, también nos acercamos a saludarlo. Solo que resalta, pues sí, el abrazo. Yo soy efusiva para saludar, yo no saludo así ásperamente, yo no saludo, soy efusiva y sí, lo saludamos y le di un abrazo que originó una multitud de críticas, e incluso llegaron a pensar que era que se había votado por el doctor Camargo y no fue así. Incluso ayer, anoche, hice una constancia en el Congreso de la República, dadas unas declaraciones muy, pero muy fuertes del ministro de Gobierno, del ministro Benedetti, también le contestamos ahí. Nosotros no llegamos ayer a este proceso, nosotros firmamos el acuerdo en el 2016 y ya en el 2018, que inicia campaña el presidente Gustavo Petro, nosotros nos sumamos a esa campaña, caminamos, andamos desde el 2018 porque estamos comprometidos, lo uno, con la paz de nuestro país y lo otro, nos identificamos plenamente con ese programa de gobierno del señor presidente Gustavo Petro, hoy que es presidente. O sea que el 2018 estamos caminando en esta lucha por lograr los cambios de nuestro país, que incluso parte de su programa está contemplado en lo que se firmó en La Habana, en el Acuerdo de La Habana. Senadora, menciona las declaraciones que dio el ministro Benedetti. Él, voy a leer, acusa a congresistas de su partido de Comunes y a congresistas del Pacto Histórico de haber traicionado el acuerdo que se dio y habla y usted en la constancia que menciona, habla de, la cito, verdaderos desleales que quieren manipular la opinión pública. En ese contexto yo le quiero preguntar, ¿cómo está la relación con el gobierno del presidente Petro? Pues la figura de Benedetti en ese sentido es importante porque él es el puente entre Casa de Nariño y Congreso. Entonces, ¿cómo está esa relación entre Comunes y gobierno? Bueno, es una relación que hay que reconstruirla de nuevo. Estos son crisis que se dan, como se dieron. Nosotros ya hemos vivido crisis, Leonardo, por ejemplo, en la firma del acuerdo, en múltiples oportunidades se nos presentaron crisis por posiciones de los comisionados del gobierno, por posiciones nuestras, pero crisis que se superan, y ante todo el diálogo es el que nos va a permitir a nosotros superar esta crisis que en este momento hay, dadas unas declaraciones muy fuertes y por unas interpretaciones además que se interpretan. Aquí no nos vienen a decir a nosotros cómo saludo, no. Ganó y felicitamos, así como hemos felicitado a otros magistrados que han ganado ahí o que han ganado en esa elección que se ha hecho por el voto que se hace, que no es bueno el voto secreto, se debería de hacer. Esto sí comparto plenamente en un Twitter que escribió el señor presidente. El voto no debe ser secreto, el voto debe ser público. ¿Por quién va a votar? ¿Por quién votó? ¿Por quién va a votar? Porque es ahí donde se define la participación la participación en la Corte. Bueno, estos son impases que se presentan, no son cosas nada del otro mundo, pero lo que sí es que decimos que a través del diálogo se puede superar, hablando con el ministro y aclarándonos las cosas. No puede el señor ministro venir a tratarnos de traidores de la noche a la mañana sin tener una prueba del por qué.
¿Por qué nos dice traidores? Por un abrazo o porque nos van a condicionar un abrazo que cómo se tiene que saludar a una persona cuando gana. ¿Sí? Sí, cuando realmente, yo lo dije en la constancia, incluso ayer, de que anoche, porque ya fue tarde anoche, lo dije en la constancia porque fue por quién fue nuestro voto. Nuestro voto de comunes, porque somos de la coalición, pero somos un partido y somos el partido mayoritario en esa coalición. Hablando ya del partido, ya un poco con perspectiva hacia 2026, el próximo año se cumple el plazo que da el acuerdo de paz de, de los 2 periodos que tienen garantizadas 10 curules, 5 en Cámara, 5 en Senado. ¿Cuáles son los planes del Partido Comunes para las elecciones del año entrante y, digamos, para mantener su presencia en el legislativo? Bueno, mira, Leonardo, yo quiero hablar aquí 2 temas. Primero, saludar que hoy el Partido Comunes ya empieza a interiorizar lo que significa la lucha por el voto, lo que significa estar en la contienda electoral. Nosotros venimos de un proceso donde no se había hecho eso, pero ya hoy que estemos hablando, quienes firmamos el acuerdo y la militancia que no firmó el acuerdo, que hoy hace parte a Comunes, estemos todos juntos hablando de la importancia del debate político, del debate electoral. Eso sí, lo saludo. Segundo, como partido vamos a participar en la contienda electoral, vamos a participar con candidatos, tenemos candidatos, el partido hizo una consulta interna, hay 2 personas, hay 2 candidatos que sacamos una mayor votación y ahí se va a definir de acuerdo a la participación que logremos tener en la coalición o en la plataforma, en la coalición unitarios en la que hoy estamos haciendo un ejercicio permanente, porque así ha sido, de conservar, de generar diálogo, de generar concertación en esta coalición de unitarios, y con unitarios vamos a la contienda electoral. Precisamente menciona unitarios, unitarios para quienes están conectados que de pronto no lo ubican, es una de las coaliciones que se arma en la izquierda de partidos que deciden no sumarse al pacto histórico que tiene como requisito pues, la entrega del aval para crear un partido único. Yo quisiera preguntarle, ¿por qué Comunes? ¿Cuáles fueron las discusiones internas en el Partido Comunes para decidir no sumarse al partido único del pacto histórico? Bueno, ¿cuáles han sido las discusiones y qué es lo que nos impide a nosotros como Partido Comunes, hablo de Partido Comunes, no estar en esa fusión de partido único? Nosotros somos alta parte contratante de un acuerdo que se firmó en el 2016, un acuerdo que abrió enormes posibilidades en nuestro país, y una de ellas es hoy tener un gobierno del cambio, y otras posibilidades, un gobierno del cambio que hoy incluso hace uso del primer punto del acuerdo, que es la reforma rural integral, y ser alta parte contratante, ¿sí?, nos imposibilita a nosotros diluirnos en un pacto, en un solo partido. ¿Quién va a hablar por el acuerdo? Estando diluidos ahí, ¿cómo haríamos nosotros para luego enfrentar lo que somos como alta parte contratante en el país, de un acuerdo que se firmó y un acuerdo que tiene un reconocimiento internacional muy importante? Entonces, ese ha sido uno de los temas que se ha conversado con ellos, pero también es un proceso que venimos no desde el 2016, sino hace más de 53 años, por ejemplo, que venimos en este proceso de lucha política, porque ante todo nuestra lucha fue política, que desafortunadamente asumimos una etapa de conflicto muy violenta en nuestro país, sí, también lo reconocemos, pero ante todo nuestra lucha política por nuestros derechos y por la falta de oportunidades que muchas y muchos vivimos en los territorios, Leonardo, sin oportunidades, territorios abandonados, territorio donde encontramos fue la violencia del Estado, o donde llegó la violencia del Estado, pero no oportunidades para los miles y miles de jóvenes que luego llegamos a las guerrillas, hoy las extintas FARC. Senadora, habla de esta lucha política con las implicaciones también negativas que tuvo por el tema del conflicto tan complejo que hubo y hay en Colombia. Quisiera preguntarle, ¿Comunes hoy como partido tiene vocación de poder en democracia? Claro que sí, Leonardo. Comunes hoy, así como cuando estábamos en las extintas FARC teníamos vocación de poder, hoy también tenemos vocación de poder, pero hoy entendemos que esto es un proceso no a corto plazo, es un proceso a largo plazo,
porque es la conformación de un gran partido donde lleguen miles y miles de jóvenes, los jóvenes garantes de la paz, por ejemplo, esos jóvenes que son quienes van a interiorizar qué significó el acuerdo, qué significa la verdad, pero una cosa muy importante, qué significan las garantías de no repetición. ¿Para qué? Para que nuestro país camine por la senda del diálogo y a través del diálogo por la senda de la paz. Y yo pienso que ahí la gran mayoría de jóvenes, que son más de 11 millones tal vez, los jóvenes hoy no dicen, páseme un fusil, yo me voy para la guerra. Se habrán muchos jóvenes en los territorios que no tienen las oportunidades que esperamos que con las reformas del cambio lleguen a esos territorios, llegue la educación, por ejemplo. Yo soy una persona que abogo, que defiendo, que mi propósito es que la educación llegue a los territorios, así como quedó contemplado en el primer punto del acuerdo, de que el Estado crea una política pública de educación rural. ¿Para qué? ¿Con qué fin, Leonardo? Con el fin de arrancarle los jóvenes a la guerra, que los jóvenes tengan esa oportunidad que hoy muchos que estamos viejos no la tuvimos. Senadora, ¿cómo va la consolidación del Partido Comunes? Es un partido realmente joven, nace del acuerdo de 2016, llegan al Congreso en 2018, ahí no hay un pulso realmente en las urnas, pues porque lo que hablábamos, tienen estas 10 curules aseguradas hasta el año entrante. ¿Cómo va la consolidación del partido? Además también porque hace un par de años hubo una división interna de unos militantes que decidieron salirse de Comunes, entonces ¿cómo va ese proceso? Mira, yo saludo hoy eso que el Partido Comunes, hace poco realizamos nuestra quinta asamblea, bueno, no recuerdo en este momento, si es la quinta o la cuarta asamblea, y en esta asamblea no hubo la gran participación de las mujeres, pero la gran participación de las mujeres fue en ser propositivas, en discutir, en discutir todos los puntos, muy propositivas, saludo eso, pero también saludo ya que el partido está caminando, superando estas diferencias que, lógico, se presentaron, porque en este proceso nada es plano, estos procesos son con altibajos, y en estos altibajos, pues, lo que usted dice, Leonardo, es muy cierto, hubo una división, hubo un sector de nuestro partido que hizo una lectura a su manera del acuerdo, como lo vieron ellos, y hicieron, digámoslo en palabras coloquiales, rancho aparte, otras figuras, conformaron otras figuras. Partido Comunes siguió. Hoy Partido Comunes ha superado en parte estas divisiones que se presentaron. Hoy estamos más consolidados. Esto no quiere decir que hayan diferentes lecturas de situaciones, pero estas diferencias las superamos, las discutimos, las debatimos en los espacios que tenemos, en los mecanismos internos que tenemos, pero lo importante es que todos estamos caminando siempre en una sola línea, y esto sí lo saludo. Y realmente lo que se ha dado ya en las últimas plenos y la última conferencia o asamblea es muestra de eso, de que el Partido Comunes ya es un partido mucho más consolidado hoy en el 2025, consolidado que nos pensamos entonces en serio la participación política nuestra en las contiendas electorales. Sí. Senadora, le voy a cambiar ahora un poquito el tema, pues yo entiendo que usted no es compareciente, pero digamos, Comunes como partido ha tenido unos cuestionamientos y unas críticas hacia la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Cuáles son esas críticas? Bueno, primero que todo el respeto a un tribunal que fue creado en el acuerdo, eso es lo primero que tenemos que decir. Segundo, por supuesto, tenemos el derecho, todo el derecho, como ciudadanos y como comparecientes y como personas que firmamos un acuerdo, de hacer las observaciones a la JEP. Y una de ellas es que hemos hecho es que la JEP se desnaturalizó. ¿Y por qué decimos que se desnaturalizó? Porque la esencia de la JEP es cerrar el conflicto, no permitir por ningún motivo que el conflicto se siga replicando, que continuemos en esa espiral de la violencia. Pero si se desnaturaliza de su esencia, por supuesto corremos ese riesgo a ser un tribunal más de justicia, no la diferencia que es cerrar un conflicto de más de 53 años que ha vivido nuestro país. Un conflicto, por supuesto, que no nos dejó
rosas en el camino, porque no ha sido un conflicto donde dos actores que estuvimos enfrentados, el Estado y las guerrillas, se cometieron hechos muy dolorosos, hechos que dejaron cicatrices profundas, hechos que dejaron heridas en las familias y en la sociedad colombiana. Y ante estos hechos es que, por eso decimos nosotros, su esencia es cerrar. Y una de las esencias es la verdad, por ejemplo, la verdad del conflicto, la verdad de la guerra, el por qué la guerra en nuestro país, quiénes fueron los financiadores de la guerra, quiénes fueron los instigadores de la guerra, quiénes fueron los empresarios que promocionaron y dieron su visto bueno en la guerra en muchos territorios de nuestro país. Todas esas verdades se necesitan y esa es la función principal de la JEP. Claro que la JEP tiene que emitir sanciones y las sanciones tienen que ser tanto para las extintas FARC, pero también para la otra parte del Estado colombiano, no solo de las fuerzas militares, el Estado colombiano. Y el Estado colombiano está conformado por instituciones. ¿Cuáles son? Congreso de la República, la rama judicial, por supuesto el presidente, la rama ejecutiva, pero tiene otras instituciones, Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, Defensoría. Estas son instituciones del Estado. ¿Cuál es su responsabilidad en un conflicto de más de 53 años? ¿Cuál es su responsabilidad? Que no hicieron un esfuerzo por evitar que la guerra continuara, sino que al contrario, poderosos detrás, siguieron alimentando esa guerra de la que hoy se están viendo sus consecuencias, y las consecuencias de esa guerra, por supuesto, no son buenas, porque en ninguna parte del mundo la guerra nos deja flores ni rosas, no, nos deja dolor. Dolor incluso en muchas familias de quienes conformamos las guerrillas. Finalmente, las extintas guerrillas, perdón. Sí, señora. Finalmente, senadora, ¿cree que próximos gobiernos van a cumplir a cabalidad con el mandato de la JEP de crear las condiciones para que los comparecientes de las extintas FARC cumplan con la sanción propia próxima a emitirse? ¿O qué espera que suceda? Digamos, por ejemplo, ahí hay un contexto y es que ahorita está el gobierno del presidente Gustavo Petro, sí, pero entre 2018 y 2022 estuvo el presidente Iván Duque, sí, que era un fuerte opositor al acuerdo de paz. Entonces, ¿usted qué cree que va a suceder en los próximos gobiernos con todo este contexto? Bueno, nosotros esperamos, y es nuestro propósito, que este gobierno del cambio continúe, pero continúe para avanzar en reformas que necesita nuestro país, en transformaciones, no reformas, sino transformaciones profundas, en equilibrar este desequilibrio, esta desigualdad tan enorme que hay económicamente, porque en 4 años no es imposible avanzar en esto. Segundo, con el acuerdo, sí, Leonardo, usted lo ha dicho, el gobierno de Duque nos bloqueó, hubo un bloqueo absoluto en todos los aspectos del acuerdo, hizo una lectura individual, hizo una lectura a su manera del acuerdo e implementó lo que él quiso, pero a su manera, como la visión de país que se propuso en su programa de gobierno. ¿Y qué esperamos? Nosotros sí esperamos y por eso además estamos trabajando, porque en los próximos periodos sea un gobierno que continúe con la implementación del acuerdo y que también se continúe con la JEP avanzando en las investigaciones y avanzando también en que las próximas sanciones no solo sean para los soldados rasos o para la base del ejército, sino también que se asuman responsabilidades en los otros estamentos de la sociedad, donde hay funcionarios y funcionarias que seguramente tendrán mucha responsabilidad en expedir políticas, por ejemplo, en expedir orientaciones que no permitieron que nuestro país avanzara en un proceso de diálogo, en un proceso de un acuerdo con las guerrillas de ese entonces en nuestro país. Entonces hay que avanzar en todo, y esperamos que se dé este gobierno. No solamente esperamos, es que nosotros estamos trabajando por eso, estamos trabajando aquí a nivel de unitarios, pero también a nivel de pacto histórico para lograr tener un gobierno que continúe con este proceso que no ha sido nada sencillo. Es un proceso con muchas dificultades porque la normatividad del Estado está hecha para pocas personas, no para la gran mayoría de la sociedad.
a la gran mayoría de las sociedades el no se puede, tal cosa no se puede, este proyecto no se puede porque usted no tiene cómo sustentar, este proyecto tampoco porque usted no llena los requisitos, este otro tampoco porque usted no es una persona que tiene un músculo financiero que sustente su propuesta. Entonces, en todos esos aspectos nos toca avanzar. Por ejemplo, estamos empeñados y hace poco la senadora Aida Bella propuso hacer una reforma a la ley 80 del Estado, que es la ley de contratación, como la actualizamos a las reales necesidades de la sociedad y que necesita hoy el Estado. Perfecto, senadora, se trataba de eso. Muchas gracias por su tiempo y muchas gracias a todas las personas que se conectaron a esta nueva entrega de Entrevistas El Espectador. Recuerden que pueden acceder a toda la información política en www.elespectador.com y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Gracias a ti, Leonardo, al espectador, por la invitación a este programa y a toda la audiencia. Un saludo muy grande. Aquí estaremos y estaremos en el Congreso.